Hello, my name is Marilyn Silva, 29 years old. I am study industrial designer. Bueno, a continuación les voy a presentar la solución del ejercicio que tomé y donde el enunciado nos dice que un poste de energía de alta tensión mide 14 metros y debe ser colocado en la cima de una montaña. Para sujetarlo, el encargado manifiesta que dos templetes deben quedar a 63 y a 43 grados respecto al piso. Uno de los empleados realiza el siguiente diagrama y se hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la distancia entre los dos anclajes y cuál es la longitud del cable que se debe utilizar para los dos templetes? Aquí tenemos el diagrama que él realizó. Como podemos ver, tenemos dos triángulos rectángulos, los cuales los podemos separar y así sacamos la información. Como podemos ver, este triángulo comparte el poste, que serían los 14 metros, que sería el cateto opuesto a los ángulos que nos están dando. Yo tomé el número 3, entonces es 63 y 43. Entonces tenemos aquí el cateto opuesto y nos están preguntando por el cateto adyacente. El cateto adyacente es este aquí y aquí, pues para cada uno de los triángulos, y la suma de ellos me va a dar la distancia entre los anclajes. Entonces aquí tengo como los dividí. Entonces, como les dije, tengo los 63 grados, el cateto opuesto a los 63, que es los 14 metros, y el cateto adyacente, que yo lo nombré C, que es el que estamos buscando en este momento. Entonces yo busco una función trigonométrica que me ayude a resolver esto teniendo el ángulo, el cateto opuesto y el adyacente. Para eso entonces nos funciona la tangente, donde dice que la tangente es igual al cateto opuesto sobre adyacente. Para los dos casos se aplica la misma. Entonces aquí tengo la solución del anclaje 1, en el cual yo tengo la tangente, tengo aquí 63, entonces la tangente de 63 es igual a los 14 metros sobre el cateto adyacente, que es C. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en este momento? Despejar C. Vamos a despejar C, que es el valor que debemos conocer. Entonces, como C está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, pasa acá a multiplicar, y la tangente de 63 que está multiplicando, pues pasa acá a dividir. Entonces tenemos que el cateto adyacente, que C en este caso, es igual a 14 sobre la tangente de 63. Entonces vamos a buscar aquí cuánto es la tangente de 63 y nos dice que es 1.96. Entonces allá nos es 14 dividido a la tangente de 63, que es 7.133. Y aquí tiene 7.133. Lo mismo vamos a hacer con el otro triángulo. Aquí tenemos también nuestro ángulo, el cateto opuesto, y aquí el cateto adyacente lo nombré D. Entonces reemplazamos tangente de 43 es igual a 14, que es el 14 metros, que es el cateto opuesto, sobre D, que en este caso es nuestro cateto adyacente. Hacemos lo mismo, despejamos el cateto adyacente que está dividiendo pasa a multiplicar, y la tangente de 43 pasa a dividir. Entonces tenemos que 14 sobre tangente de 43. 14 dividido a la tangente de 43 y nos da 15.013. Aquí pueden ver, tenemos 15.013. Ahora, él nos está preguntando, la primera pregunta es que cuál es la distancia entre los dos anclajes. Entonces lo que tenemos que hacer es la suma de ellos dos. Entonces yo a esa distancia le llamé E. Entonces sería E es igual a C más D. Entonces 7.133 más 15.013, 7.133 más 15.013, 22.146.
Ahora vamos a resolver la segunda pregunta que dice cuál es la longitud del cable que se debe utilizar para los dos templetes. Entonces, en este caso, la longitud que nos está pidiendo en cada uno es esta de aquí, que es la hipotenusa. Ay, perdón. Acá también pueden observar, es lo mismo en los dos casos, aquí es la hipotenusa. Entonces yo a cada una la nombré. Para el primer triángulo la hipotenusa la nombré A y el segundo triángulo la hipotenusa la nombré B. Ya tenemos la distancia de los dos catetos. Porque sabemos que la hipotenusa nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces aquí está la fórmula y lo único que hacemos es reemplazar. Entonces para el primero, como les dije, llamé a la hipotenusa A, entonces A al cuadrado es igual a, uno de los catetos nos da 14, entonces 14 al cuadrado más el otro cateto que nos dio 7.133 al cuadrado. Entonces si yo coloco aquí 14 elevado al cuadrado es 196. Aquí tienen 196 más 7.133 al cuadrado. 7.133 al cuadrado, que es 50.87. Aquí está. Y a esto entonces lo sumamos, nos da 246.883, pero debemos sacar la raíz cuadrada a los dos lados para poder obtener el valor. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de A al cuadrado, se cancelan estos dos, entonces me queda A, y la raíz cuadrada de 246.883, 246, perdón, raíz cuadrada de 246.883 es igual a 15.71. 15.71. Lo mismo hacemos con el otro triángulo. Entonces, a este le llamé B a la hipotenusa y vamos a sumar sus dos catetos. Uno que es 14 metros y el otro que buscábamos que era el D, que es 15.013. Entonces reemplazamos. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 14 al cuadrado más 15.013 al cuadrado. 14 al cuadrado, y como podemos ver, era 196. Ahora vamos a la 15.013. Ay, 0.13 al cuadrado es 225.39. Aquí está 225.39. Entonces, igual que en el otro, para poderlos eliminar, le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de B al cuadrado, aquí se cancelan estos dos, queda B, y la raíz cuadrada de la suma de ellos es 421.39. 421.39, que es 20.52. 20.52. Entonces, ¿qué nos estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo que cuál es la longitud del cable que se debe utilizar para los dos templetes. Entonces yo a ese total de cable le llamé E y vamos a sumar las dos que nos dio 7. Perdón, vamos a sumar A más B, que sería 15.712 más 20.527, lo cual nos da un total de 36.239. Entonces, esa es la cantidad de cable que se requiere. Aquí está la comprobación en GeoGebra. Y aquí coloqué la distancia total entre los anclajes es de 22.114 y la longitud total del cable que se necesita para los templetes de 36.239 metros. Ese es el ejercicio que a mí me correspondía desarrollar. Muchas gracias y espero que estén muy bien.